decir nada. Nos vemos dentro de 8 días Con el próximo tema, sí. Voy a empezar con el símbolo. Voy a sacar mis partituras. Voy a empezar con el símbolo para poder entrar a lo que es el misterio. He de comenzar para poder entender el asunto. Por eso es necesario ya llevar cierto nivel para entrar a este tema. He de comenzar con la estructura interna de lo que nosotros somos. permanente. Un elemento que ya conocemos desde el nivel avanzado, si quieres hace por aquí para que pueda ver mejor allá. Ah, bueno, no hay problema entonces. Todos sabemos que nosotros estamos constituidos de 3 partes. Una cosa es el cuerpo físico, que se ubica en la tercera dimensión, que tiene un soporte energético, que es el campo bioenergético humano. Sí. Tenemos otra parte que es el alma biológico o la psique, es el cuerpo físico, que se ubica en la tercera dimensión, y un campo bioenergético que está en la tetradimensión, que es el soporte del campo bioenergético humano. Eso se ubica más o menos en la tercera dimensión. Un alma o psique, alma llamada por los religiosos, psique por los científicos, que también lo constituyen en esencia 3 partes: unas emociones, un pensamiento y un sentimiento. Esto para entender pues como que el cuento del misterio, que aunque parece que no se puede hablar de él, sí se puede hablar. Sí. Emociones y sentimientos es diferente. Sí, señor. Ya ustedes lo hemos aclarado en el curso anterior. ¿Cuál es la diferencia? Que la emoción es más biológica. Es biológica. La emoción es un impulso biológico producido por las hormonas. Y el sentimiento es pensamiento más emoción. Eso le aseguro que ni un psicólogo es capaz de definirlo de una forma tan simple. Cualquier día que tenga la posibilidad de un psicólogo o un cura, que se suponen que son los maestros de esto, pregúntenle. Si sabe cuál es la diferencia entre emoción y sentimiento. ¿Cuál es? Y entre alma y espíritu, no lo sabe. Sí. Y mire qué tan fácil es. La emoción es meramente biológica y está estimulada por las hormonas. Mientras que el sentimiento ya viene, es el pensamiento más la emoción. Ese sentimiento que siento por esa persona. No es solo la emoción, sino también el pensamiento anexo a eso. Eso lo tenemos que tener claro en estos niveles. Y claro es muy claro. Aunque la mayoría, le digo, no lo tienen así de claro. La base es conocernos a nosotros mismos. Sí. Y el tercer aspecto es el ser. El tercer aspecto es el ser, o el espíritu, o Dios. Eso ya lo sabemos. Estos dos, este se mueve entre la cuarta y la quinta dimensión, y este entre la sexta y la séptima dimensión. Eso es de coquito en los estudios gnósticos que nosotros hemos tratado. Entre el cuerpo físico y el alma hay un puente de conexión, que es el cordón de plata o puente de Antacarana, como se conocía en las tradiciones esotéricas. Y entre la psiquis y el espíritu, o sea, entre tercera y cuarta, y entre cuarta y sexta, entre quinta y sexta, el hilo de oro de la divinidad. Hasta ahí es solo repaso del asunto. Sí, pero eso es pa' coquito. Ya en el nivel que nosotros estamos, hablar del alma no es solo eso, realmente es mucho más cosas. Ya el alma implica un alma humana y un alma divina,
Sí. Es más, y fue una de las preguntas, porque el tema a tocar es el símbolo y el misterio como el lenguaje del alma. Entonces, haceme un favor, me traes el libro, el cuadro de el árbol sefirótico que está en la pieza de allá. Entonces, ya en ese lenguaje más complejo hemos de decir que el alma realmente podemos definirla. Ponela ahí. Podemos definirla, el alma, como una entidad energética intermedia. El cuerpo físico es una entidad energética, pero muy densa. Ya se sabe que la materia es energía, pero vibrando a una velocidad lenta. Sí. El alma es una entidad energética de puente. Intermedia. Entidad energética intermedia. Por eso ese mundo del alma ha sido llamado por algunos el mundo arquetípico. Quiere decir que no es como aquí, donde aquí todo el lenguaje normalmente es verbal. Aunque nos movemos mucho, ese lenguaje verbal es muy corporal y es muy simbólico, pero en términos generales nos desenvolvemos. Mientras que el lenguaje del alma, de esa entidad energética intermedia, ¿saben por qué es intermedia? Es la mitad. Porque es el intermedio entre el mundo del espíritu, que es el mundo del origen, con el mundo de la materia, que es el mundo del fundamento, de la raíz donde nosotros estamos. Sí. No hemos de hablar pues nada del espíritu y todas esas cosas. Sí. Como lo podemos ver, mire, esta es la cuarta dimensión. Perdón, esta es la cuarta y esta es la quinta. Sí. O sea, en la quinta dimensión se mueven las emociones y los pensamientos. Y en la cuarta se mueve el mundo energético. Sí. Ese es un lenguaje del alma, necesariamente. Para ir al espíritu, que es el origen, o sea, para pasar a la séptima dimensión, sexta y séptima, necesariamente hay que hacer un enlace con el alma. Bueno, el propósito es que somos unos extraños dentro de nuestra propia casa. ¿Cuál es nuestra propia casa? Más que el cuerpo es el alma. Somos extraños, no conocemos mayor cosa de eso. Entonces el propósito de la gnosis y usted puede mirar que con esas mismas letras escribe signos. Pero la gente no alcanza a entender lo que es la gnosis. La siguen confundiendo con una religión más. Y no lo es. De hecho, casi todos los que se meten a la gnosis la siguen interpretando a la luz de las antiguas religiones. Entonces no alcanzan a ver lo que realmente hay. Lo que pretendemos en este nivel, porque ustedes están en el punto de transición de pasar a ser miembros de la gnosis o no serlo, sí, es que ustedes puedan comprender realmente qué es. Si logran realmente comprender qué es, cuál es su propósito, entonces es muy probable que realmente cojan el camino por donde es. Sí. Entonces, poco hemos entendido de esto. El propósito entonces es ir al reencuentro con el alma. Ir al reencuentro con el alma es ir al reencuentro con el símbolo, porque ese es el mundo del símbolo. Y el símbolo es la gnosis. ¿Lo estamos entendiendo? O sea, la gnosis
es el camino del símbolo, y si el alma, el lenguaje del alma es el mundo arquetípico, luego la gnosis es el camino del alma. Sí. No en vano, todos los mensajes que usted ve que vengan del alma son simbólicos. Y ahí entra todo lo que son las visiones, entra lo que son los sueños, todo lo onírico, sí, las experiencias, todo es en símbolo, porque es que ese es el lenguaje. Usted va a Estados Unidos, por ejemplo, a la parte norteamericana total, sino la latina, y hay un lenguaje, el americano, y el que no maneja ese lenguaje se pierde. Lo mismo pasa aquí. Por eso es que muchos no han podido entrar a la gnosis auténtica. Estoy haciendo este preámbulo para entrar a realmente entender qué es la gnosis. Sí. El desarrollo tecnológico de hoy en día se debe a la escritura, eso lo sabemos todos. El carro, ¿por qué salió? Porque alguien inventó la rueda y escribió. Después alguien inventó el tornillo y escribió, y así cada cosa. Y a lo último, los grandes inventos fue la sumatoria de todo eso. Hubo una época donde nada, entonces usted hacía las cosas, eso quedaba, eso se perdía. Sí. Pero el avance tecnológico, que creemos que es mucho, Sí. sí, y realmente apenas estamos en pañales en la tecnología. Sí. El avance tecnológico se debe a la escritura. La escritura fue uno de los regalos de los dioses bajados del cielo. Eso sucedió entre el año 3000 y 4000 antes de Cristo. Es más, ese regalo lo sacaron del ADN. O sea, es de nuestro ADN de donde sacaron las letras. Es un regalo de los dioses, de aquellos extraterrestres o dioses con D pequeña que vinieron acá hace rato y nos regalaron eso, entre muchas cosas. Nos trajeron el vino. Se va. Te la trajeron para que nosotros se las hiciéramos. Claro, es que ellos no nos lo trajeron porque quisieran que nosotros evolucionáramos. Nosotros éramos, cuando nos crearon simplemente, o cuando los creamos, porque no sabemos. Una cosa es el cuerpo, la evolución del cuerpo que es de este planeta, y otra cosa es el alma. Su alma puede ser uno de ellos, que les tocó venir a tomar un cuerpo de Es este. que de hecho yo se lo entendí cuando estoy leyendo lo de Inanna, todo ese cuento. Cuando los cogen les dicen, es que si ustedes quieren otra vez evolucionar, Tienen que ayudar. Entonces yo entendí que más de uno puede ser una... Muchos de nosotros somos Anunnakis, pero cuando digo nosotros me refiero al cuerpo. Sí. Estos cuerpos de los humanos, sí. Suponiendo que no fuéramos ellos, porque pueden haber aquí seres hasta ser más grandes y más evolucionados que los mismos Anunnakis. Sí. Porque esta es una universidad, la Harvard de la galaxia. Entonces quiero que entendamos eso. Pero, Sí. pero lo viejo no es el alma. Lo viejo es el alma. El alma, no el cuerpo. Correcto, pero cuando hablo de nosotros me estoy refiriendo a la evolución del cuerpo. Sí, lo quería es aclarar pues en torno a esto. Y yo Entonces, quería hacer una pregunta, eso de las letras no sacar del ADN, de dónde sale esa teoría. eso lo plantean los mismos Anunnakis y dan toda una Sí, teoría. toda la historia. En uno de los 10 libros de Zacharia Sitchin, Código Cósmico, hablan de todo eso, la historia del ADN y cómo del ADN evolucionó a las letras. Sí. Pero pues en el momento no es ahora, pues, pero es Creo que interesante, de a mí hecho- me impactó pues eso. Creo que de hecho ellos cogieron y que las 12 años escogieron. Ah, pero ese es para otro planteamiento ya del ADN propiamente dicho. Pero no nos distraigamos en eso porque esa historia es larga y de pronto si ustedes pasan a segunda cámara y como yo sé que son tan estudiosos, de pronto algún día podremos tocar los temas de la historia olvidada de la Tierra. Es muy Sí, interesante. que vale la pena que recuperemos eso. Pero por ahora no nos distraigamos para que toquemos el tema pues que toca para el día de hoy.
pero me toca hacer la alusión. Entre el 3000 y 4000 antes de Cristo no había, antes de eso no había, perdón, después de eso, no, antes de eso no había escritura. Ese fue un regalo. No porque no lo quisieran hacer, ellos lo trajeron para ellos, nosotros éramos sus sirvientes y en ese plan entonces aprendimos. Y a ellos les tocó irse el parche y dejaron los que quedaron acá. Pero algunos de ellos sí querían al humanoide de aquí y lo enseñaban, algunos fueron sus hijos porque copularon con humanas y entonces dieron origen a los héroes y a su descendencia y todo ese cuento, y a partir de ahí pues algunos de ellos querían mucho a los humanos, como muchos de ustedes quieren a sus mascotas, que hasta los consideran miembros de su familia y se les muere y lloran por ellos. Sí, no hay nada de malo en eso, sino que es para que veamos la relación uno a uno. Sí, nosotros éramos las mascoticas de ellos. Todavía en las pirámides y en muchos templos antiguos se ven humanos cogidos de aquí, como usted coge el perrito, y desnudo, mientras ellos vestidos. ¿Usted vio un perrito desnudo? Normal, ¿cierto? Y es más, el perrito copula con la perrita por ahí, normal, sí. Y lo tiene cogido de un collar y normal. Igualito éramos hace tiempo, solo que aquí las mascotas éramos nosotros. Estoy hablando pues del cuerpo, aunque podemos ser... Y de 2 patas. Y de 2 patas, igual. Pues hay mascotas. ¿Ustedes no han visto la primera del Planeta de los Simios? Igualito, sí. Hasta que se piensa y se ve y ya. Empieza a decir. Sí, ya. Yo te voy a hacer una pregunta. Allá, por ejemplo, en las pirámides y en esa cultura egipcia, la mayoría de la escritura son los símbolos. Todos son símbolos, es que todas las raíces de las escrituras eran jeroglíficos. Entonces, cuando ellos vinieron, dejaron esos símbolos para que nosotros pudiéramos interpretarlos o para que nosotros buscáramos. No, eso era cosa de ellos. O sea, ellos hacían sus casas como usted hace. Es que los templos que quedaron fueron las casas donde ellos vivían. Pero con la esperanza de que nosotros... Para nada. Era simplemente como usted decora su pieza. Ve que bueno un espejo aquí, ve que bueno un pentagrama aquí, ve que bueno mi signo zodiacal aquí. Ellos tenían ahí. Algunos ya después sí empezaron a dejar registros, pero no tanto los Anunnakis, sino más los humanos que fueron escribas de ellos. Empezaron a dejar las cosas escritas y a narrar las historias, y se escribía, en vez de libros, piedras. Antes de la escritura, o sea, antes de esto existieron los jeroglíficos. Jeroglíficos, que eran archivos donde se escondían los grandes secretos. Pero mucho antes de los jeroglíficos existieron los misterios, que eran obras teatrales donde se guardaban los secretos de la vida, de la existencia, de procesos psicológicos y de todas las realidades de la existencia. Los actores eran los sacerdotes y las sacerdotisas, y eso se celebraba en unos lugares parecidos a lo que era la Macarena antes de que la taparan, que se conocía con el nombre de anfiteatros. Y miren lo que son los anfiteatros de nosotros hoy en día. Sí. Bueno. En este mismo orden de ideas, para entender el cuento del símbolo y luego entender el del misterio, hemos de ver un poquito la estructura del humano. Todos sabemos que aquí tenemos el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho del cerebro. Sí, por aquí tenemos el corazón, en la tercera dimensión esto. Sí. Y ya en otro nivel por allá, está el alma, que no está aquí. Entonces, el alma vía fast modem Wi-Fi necesariamente, sí,
pero otro tipo pues de Wi-Fi, ya no es decir a base de silicio como son los componentes electrónicos, sino a base de carbono. Sí, conecta con el corazón. El corazón conecta con el alma. Y ya había no Wi-Fi, sino alámbrica. El corazón conecta con el hemisferio derecho. Fibra óptica, por decirlo ahí. Sí. Pero esta conexión la interrumpió el enemigo secreto, porque al interrumpir la conexión, no tanto esta no la puede interrumpir, sí, aunque lo ha hecho a través del bombardeo de la frecuencia 1260 con los satélites y con el bombardeo al cerebro, con todo eso. Pero lo que sí impidió es que el humano pudiera activar el hemisferio derecho, que es la que puede conectar con el corazón. Ahora ya se habla de la inteligencia emocional, que es hablar de la conexión cerebro, hemisferio derecho, corazón. Entonces la conexión, y ya vía inalámbrica, una frecuencia mucho más alta, está el mundo del espíritu, sí, igual se conecta. Entonces Biblia que vuelve y queda en la mitad, esa entidad energética intermedia que es el alma. Sí, como quiera que el lenguaje del alma es el signo, solo la gnosis, y suena como egoísta, ¿cierto? Como prepotente. Sí, solo la gnosis del signo puede penetrar a ese conocimiento ancestral. Por eso es la más peligrosa para las instituciones establecidas. Vea, usted puede ser cristiano, lo van cantando, gritando, unos los atacan, les ayudan. Hay gobiernos que dan plata para que tengan esa institución y sigan embobando a la gente, pidiéndole diezmo y todas esas cosas. Y pequeños grupitos gnósticos como estos, todo el mundo es enemigo de nosotros. Por aquí nos echan la policía, el vecino nos tira piedra, el día nos tira la basura. Sí. Y somos apenas un pequeño grupito. Nos tiran huevos a la puerta, a mí me ha tocado limpiar la puerta con huevos. Sí. Y vea lo que somos, un grupito de 10, 20 personas. El enemigo, y mire los curas los demás grupos los ignoran. Y a los gnósticos, oigan lo que comentan. Coméntele a un cura y verá para que sienta pánico, furia. Por esto, porque es que es el elemento que puede hacer la conexión. El peligro es la gnosis, que es la del signo. Pero mucha de lo que llamamos gnosis no es la del signo. Están haciendo rituales, intelectualizando, pero no han penetrado a eso. Por eso yo me rebelé contra la institución. Digo, me rebelé entre comillas, aunque jurídicamente pues sigo cobijado ahí. Al final de este curso les hablaré del organigrama nacional, pero cuando digo de que me rebelé es que yo no volví a reuniones nacionales, porque es lo mismo. Por ahí me acabaron de citar para un congreso ahora hace como un mes, y ahí me están citando otra como para el puente de noviembre. Yo me hago el bobo para eso, porque es lo mismo. Sí, no hemos entendido el día. Ojalá quisiera que nos pudiéramos sentar a trabajar el signo, el misterio y las cosas como son, pero no hay, pues no veo. No sé, no digo que no hay, no veo yo pues realmente eso. Y ya me lo da otra preguntita ahí. Entonces, cuando ya llega al alma y al espíritu, ya viene a ser el misterio. ¿Cuándo qué? Ya entra el misterio. Cuando ya llega al alma o al espíritu, por ser algo que no ve. El misterio son las grandes verdades de este nivel. Porque ya el médico... Y la única manera de entenderlo es a través del símbolo. En eso se acertaron todos, ¿cierto? No, porque yo digo que ya el médico ni el psicólogo, ya ellos no saben qué pasa después de ahí. No, pues es que ellos ni siquiera saben qué es ese cuento. Ni siquiera saben ahí. De hecho, el psicólogo que estudia el alma ni siquiera sabe. Ellos lo confunden. Y ni siquiera el sacerdote que estudia
No me crean, pregúntele cualquier día si algún día tienen acceso a un personaje de esos, así folclóricamente, a ver, nada más como, pero háganse, no como los que saben, sino como los que no saben, porque el orgullo es tan petulante que si usted les plantea el tema, como que si supiera, mejor dicho, se les embejuca. No, eso se vuelve una discordia porque yo ya tengo un primo que fue sacerdote. Y he tenido muchas cosas cuando ya tocamos ese tema, ya. Listo, estamos entendiendo hasta ahí. Ya vemos la razón del símbolo. Por eso cuando ustedes piden cualquier mensaje a los maestros, a los ángeles, a los seres superiores, ellos le contestan, pero en símbolos. Necesario para leer el símbolo, el desarrollo del hemisferio derecho. Si usted no aprende a desarrollar el hemisferio derecho, no lee el símbolo. Agregue, ¿y cómo se desarrolla esto? Con las artes, en todas sus expresiones. Siendo el mejor camino las artes meditativas. Camino obligatorio de un auténtico gnóstico. Desarrollar el hemisferio derecho para poderlo leer. Para poder leer el símbolo. Si no lee el símbolo no va a ser capaz de entender el misterio. Y si no entiende el misterio, ¿cómo lo va a vivir? Sin ser víctima de él. La gente dice, vale más un símbolo o una imagen que 1000 palabras. Y no solo lo sabe, sino que el sistema lo usa. Va a vender un tornillo, entonces pone una muchacha desnuda. Ya que él te está diciendo. Que le dé tornillo. Que le dé tornillo. Una toalla sanitaria que tenemos para mujeres, ponen una vieja que sí. ¿Para qué? Una toalla sanitaria que es para hombres y mujeres, ponen una vieja que sí. Entonces, pero mire, de alguna manera ya saben eso. Sí, nosotros vamos más allá. El símbolo es el auténtico lenguaje del alma. Y si la gnosis va a penetrar hacia el alma, necesariamente tenemos que aprender a leer. Es el lenguaje. Si yo voy para China, necesito saber o tener a alguien que me pueda leer chino, porque ni siquiera voy a conseguir un bocado de comida, no voy a tener forma. Ese sí lo puede por señas, pues usted va a un lugar donde están cocinando usted saca la plata y manda, pues una comida, no necesita hablar, ahí se arriesga lo que hay que, si es el chino, se arriesga que aquí la cucaracha, si lo que aquí la cucaracha, no me hagas pasar vergüenza. ¿Listo hasta ahí? Quiere decir que si ustedes se van a convertir en auténticos gnósticos, necesario practicar las artes y terapias meditativas intensamente hasta desarrollar él. Ahí en donde el maestro Samael dice que la meditación es el pan del sabio, porque él no lo dirá en la época ni la forma como lo decimos ahora nosotros, sino que lo dice en el lenguaje de ellos, de la época de ellos, la época del 50 y del 60. En los símbolos se escondieron los más grandes secretos en forma metafórica. Eran archivos. Los símbolos son archivos sagrados. Y así escondieron las cosas a la luz de todo. Mire una cruz. ¿Quién no conoce una cruz? Y en la cruz, y dependiendo de la cruz, porque no es lo mismo la cruz cristiana, de la cruz de Caravaca, de la cruz de San Andrés, de la esvástica, del ángel. Y en ellos se encuentra, por ejemplo, el ángel. El secreto más grande de la alquimia está ahí, véalo ahí. El ángel. El secreto más poderoso, la llave Tao. ¿Quién no lo usa? Hasta hippies.
Los secretos más grandes de la alquimia están camuflados ahí. Los secretos más grandes de la existencia en la cruz. Si la pone en movimiento, y ahí están camuflados a los ojos de todo el mundo, pero no lo ven. Pero Guillermo, entonces eso está ligado ya a la religión. O sea, la cruz va a significar lo mismo en todos o en cada religión, como tiene diferentes formas de significar. No, cada cruz tiene significado diferente. La cruz cristiana es una cosa y representa algo. Y la esvástica es otra cosa, naciendo de la misma cruz. Pero ahí hay gran sabiduría en ambas. La idea es, conoces el secreto, lo encarnas y lo usas, o solo es un arquetipo para llevarlo cargado aquí en un dije, en la oreja, en una pulsera, o en un símbolo aquí como los nazis. O realmente ya la cruz y el secreto es parte de tu existencia. ¿Sí ve? El misterio de la cruz, de hecho, Lo conoces y lo vives. de hecho, Guille, hay mucho, digámoslo así, sobre eso hay un secreto. Por ahí hay gente, cuchitos, que saben una oración sobre la cruz, que ellos dicen que es un secreto, que supuestamente eso cura y sana muchas cosas, sirve para muchas cosas. No, y de hecho manejaban secretos. Mire la Magnífica. Hacían escampar, hacían llover, estancaban sangre, curaban picadura de serpiente. Y a usted le entregan la Magnífica y luego y la reza y no pasa nada. Sí, lo acaba de joder. Es por ello que todas las religiones y textos sagrados de tradición están escritos en símbolo. De tradición. Porque hay muchos grupitos, sobre todo los grupos cristianos, que ya no son de tradición. Quiere decir que las raíces se perdieron. Sí. Debido a que este planeta es la 12ª biblioteca viviente, cada ser vivo es un símbolo único, donde están guardados todos los secretos y conocimientos. ¿Entendieron ese concepto? Ese es otro cuento del cual no... Nosotros también somos una biblioteca. No, lo que quiero decir es que ya es un plan del plan cósmico. En el plan cósmico hay 12 bibliotecas y ellas se conectan como en una red. Y el enemigo secreto pretende que no se haga la conexión. Esta es la 12ª, las otras 11 están activas. ¿Dónde está? Todos los secretos de la galaxia y del universo y de la creación los camuflaron a nivel biológico en esta biblioteca. O sea, aquí los libros no son libros así, están en la biología. Entonces no es de extrañar, por ejemplo, que en la nariz de un animal, que en las orejas de otro, que en una flor, que a nivel celular, en los tejidos de alguna especie estén camuflados ciertos secretos. Nosotros, por ejemplo, yo puedo ser custodio, no ser custodio. De hecho, nosotros, pues en mí puede haber guardados y camuflados secretos de alguna galaxia, una supernova, sí, cualquier cosa, ahí es camuflado. O seres que puedan vivir, o sea, dentro de otro ser, ¿no? Ah, no, eso sí es una realidad. Somos mundos dentro de mundos, eso sí es cierto. Usted empieza de aquí para adentro y encuentra el mundo No, que por celular. ejemplo dicen que los gatos, no sé, hasta el punto que hay una raza que es así, o sea, que No, es el como- gato vino, eso es de una evolución. Hay unos seres y unos dioses gatos y hay tigres y hay de todo Pues eso. yo digo que y tiene que ver con lo que usted dice, o sea, que pueden haber en otras dimensiones, o sea, en otros mundos
seres que no pudieron venir acá como humanos y te De hecho, ese fue el plan. De hecho, el plan era de que necesitaban, porque esto iba a ser, fuera de ser la última biblioteca, iba a ser para el plan de la revolución de Lucifer. Sí, se necesitaba que aquí estuviera todo el conocimiento, iba a ser una vitrina de amor. Y para eso entonces fue necesario que vinieran lo mejor de la galaxia, del universo. Como todos no podían estar, entonces algunos, listo, yo no puedo estar, entonces vea mi genoma. Hagan cualquier, entonces pueden haber un insecto, puede ser un reptil, un animal, una flor, una planta, y ahí está. Se supone que los custodios y bibliotecarios somos los humanos, lo más selecto del universo aquí, así como lo oye. No es la escoria de la galaxia, como dicen muchos, lo más selecto de la galaxia. No todos pudieron, no todos, sí, pero nosotros que vinimos, de hecho algunos se colaron a la fuerza. Los niños que nacen atrancados, pues que nacen, sí. Y cualquier ser que venga no puede tener acceso a la biblioteca sino a través de nosotros. Pero nosotros tenemos que despertar para poder servir para servir. Pero ese es otro paseo pues de la historia del día de la tierra, que no es el cuento tocarla hoy, volvamos a los misterios. Pero eso está ahí. Sí, somos cotizaditos, definitivamente. De hecho, dicen que los que están llegando, haciendo son más. Van a salir ahorita con el ego, así. No, yo los bajo antes de que salgamos. Aquí la macrecitos no estamos en la misma. No, somos tres. Pero estábamos más emocionados que otros que están Somos tres. Dice el maestro Samael que los símbolos son entidades vivientes de la cuarta dimensión. Usted ve un símbolo aquí, pero es una entidad viviente de la cuarta dimensión. De hecho, es una llave. ¿Y usted sabe qué es una llave? Te permite conectar con otro nivel. Dice la maestra Elena Petronila Blavatsky que el símbolo tiene 7 niveles de interpretación, solo siendo entendible por los humanos los primeros 3 niveles. Correcto. En las tradiciones esotéricas se sabe que el símbolo es el traje de una energía interior. Les estoy haciendo en mis partituras, tengo el sumum de mucha investigación. En las tradiciones esotéricas se sabe que el símbolo es el traje de una energía interior. Entonces imagine cuando usted reúne varios símbolos y los manipula en un ritual. Está abriendo puertas, está lo que usted quiera, y nosotros no alcanzamos a entender eso. Por eso el lenguaje del trabajo de segunda cámara, como vamos hacia el alma, es manipulación de símbolos. ¿Y a través de qué se hace eso? El ritual. ¿Qué hizo el enemigo secreto? Nos saturó del ritual. Nos puso un ritual para dormirnos, que es lo que hizo con la religión católica. Usted vaya y por mi culpa, por mi grandísima culpa, y eso mejor dicho, usted sale perforado el pecho y con tanta culpa que no le dan ganas de suicidarse a uno. Sí. No lo vayan a Es que el que nace ya está un pecado original, entonces. Ya de ahí, no pues. Y aquí imagínense, antes sabemos de que hagamos lo que hagamos, no ofendemos a Dios. Con razón no nos quiere. Sí. El hombre no está en condiciones de ofender a Dios. Se lo pongo más fácil. El hijo menor suyo, ¿cuánto tiene? ¿O la niña? 2 años. Su hijo de 1 año, se lo acepto 2 años, hará algo que a usted lo ofenda. Pues de pronto algo que me dé raya, pero ofender. De 1 año. No, de 1 año no. De 1 año no. Nosotros somos menos de 1 año a nivel espiritual. No hay nada que hagamos que ofenda a Dios. Pero el enemigo secreto nos volteó la torta para mantenernos de aquí, acogidos de aquí. Y tenganle miedo a Dios. No, y la furia de Dios, y un montón de cosas que no le atribuimos ni al peor de los humanos, se la atribuimos a Dios. Sí. Los símbolos son instrumentos realmente importantes
ya que son un puente entre el hombre y el mundo de la conciencia y el mundo del espíritu. Ya se dan cuenta por qué es que tenemos que entrar es a manipular, trabajar las artes meditativas, trabajar las runas, trabajar el tarot, todo lo que se hace en segunda cámara. Sí. Si usted solo se va a rezar, vale, se toma ahí un poquito de pan y vino, lo que hizo fue un analgésico para su afligida conciencia. Malo, nada de malo, pero no pasas de ahí. Dios te dio puente entre el hombre y el mundo del qué. Es un puente entre el hombre y el mundo de la conciencia y el mundo del espíritu. El símbolo se usa porque hay principios y verdades que no se pueden transmitir con palabras. Usted es mamá, usted podría describirnos a nosotros los hombres qué es lo que se siente parir un hijo y después verlo. Pues no. O sea, está en condiciones de con palabras decir lo que usted siente. No, eso es algo que uno solamente siente. Usted es mujer, usted podría poner en palabras lo que siente en un orgasmo. No hay palabras, raya. Usted que es hombre, sería capaz de poner en palabras así fresquito lo que siente en un estado de putería. Un símbolo putería. Ni siquiera así. ¿Qué quiere decir eso? Que si las cosas tan simples como un sentimiento no se pueden poner en palabras, un sentimiento, mira dónde estaba. ¿Qué diremos las grandes cosas y grandes realidades del espíritu? Por eso necesariamente tenía que ser con símbolos para que nos acercara. El símbolo es la forma exterior y visible de una realidad interior y espiritual. El símbolo no está muerto. El enemigo secreto no lo mató le mató el símbolo a la gente porque le quitó la conexión con el hemisferio derecho. Entonces un símbolo, una cruz es una cruz. Sí. Un pentagrama es un pentagrama, eso no lo maneja. O sea, así usted no sepa, le saca un pentagrama a una entidad oscura y corre, o una cruz y corre. Sí. Claro que no a los de Nueva Era, porque los de Nueva Era ya vienen con antídoto para las cruces y todo ese tipo de cosas. Los pentagramas también. Hasta los pentagramas se sientan en ellos y se ríen. Sí. Entonces, ¿cómo es la vuelta? Pues ahí, ya con qué. No es tanto el símbolo como el símbolo y no la energía con que sale. Correcto. Bueno, el símbolo obra como llaves que permiten tener acceso a la energía, al conocimiento y a la entidad que encierra. ¿Lo entienden? Es una llave. Cuando se conoce su clave. Usted sabe que una llave tiene claves. Yo le meto cualquier llave a la chapa de aquí y no le funciona, solo le funciona la de aquí. Muy bien. Entonces vamos a hablar ahora sí un poquito del misterio. Y los últimos son llaves que tienen acceso aquí a la conciencia, ¿a qué más? Que tienen acceso a la energía, el conocimiento y la entidad que encierra. ¿Cuándo se conoce su clave? Ya dijimos entonces algo sobre el misterio, que estuvo antes de los jeroglíficos y que son unas obras teatrales, pero vamos a hablar un poquito más complejo. Dice el libro de la iglesia gnóstica que los misterios son lo principal y todo lo demás gira alrededor de ellos.
Y no es de la iglesia, está hablando de la vida y de la existencia. El hombre está llamado para lo misterioso. No es sino que usted le diga a cualquier persona, ven y te cuento, y que le genere un entorno de misterio. Y la persona es... Pero eso es chisme. No, de género en chisme. Que ni te cuento. No, eso degenera en chisme. Pero no necesariamente es porque te vaya a hablar de otras cosas, sino de... Sí. Lo que estoy diciendo es que el humano, no solo por lo que oye, por lo que ve, lo que es así como, sí, ¿qué será? ¿Qué será que? Sí, ¿qué habrá detrás de esas piernas? Sí, ¿qué habrá? Es un muchacho. ¿Qué habrá? ¿Qué habrá detrás de las piernas? No, es el misterio, sí. Es una necesidad. No, usted ve por allá unas personas, hombres, ¿qué será? Sí, o sea, el hombre, lo que quiero decir es, siente un profundo anhelo por el misterio. Eso está innato en todo el mundo. ¿Pero por qué? Porque la creación es el más grande misterio. Dios es un gran misterio. El diablo es un gran misterio. La nada y el todo es un gran misterio. La totalidad la polaridad y su alternancia en la batalla de los opuestos es un gran misterio. Si ve, estamos hablando de las cosas grandes de la existencia, son misterios. Entonces de ahí que al hombre, al ser humano, le dejaron, como salió de eso, es un anhelo profundo de volver, de desenmarañar eso. Que el ego lo coge y termina convirtiendo el misterio en chismes, que el ego lo coge o el cuerpo del dolor y monta dramas, tragedias y comedias, eso es otro paseo. Pero es un anhelo profundo. Porque estas raíces de la existencia a la cual nos sentimos todos llamados son misterios. Los 22 arcanos mayores del tarot, arcano es misterio, secreto. Es que misterio, una de sus interpretaciones es secreto, una de sus definiciones. Las runas son misterio. Runa, arcano, secreto, misterio son sinónimos en el contexto de interpretación. Entonces, cuando usted habla de conocer esas cosas, y es un anhelo sentido del hombre, ¿cuándo lo siente? Cuando solo lo empieza a sentir, cuando la lucha por la supervivencia ha sido resuelta. Mientras usted esté, por eso nuestros papás y nuestros abuelos, que 10, 12 hijos, 8 hijos, luchando día y noche, sí, por conseguir la comida para sobrevivir, porque no conseguían sino la comida y la ropa, sí. Ahí gastaban toda su energía. Esas almas, ¿cuándo iban a sentir una angustia existencial? De espíritu, de estas cosas, un llamado. Y el alma les pegaba el grito, ¡claro! Pero como la primera ley es sobrevivir, estaban ocupados en eso. Miren que hoy en día, la mayoría de los muchachos, por pobres que nazcan, por lo general la mamá o el papá, uno o el que está encargado de ellos, si no son de la calle, están luchando por resolver ese problema. Y ellos no tienen ese problema de supervivencia. Entonces son pelados que entran en depresión a los 4 o 5 años. Porque de entrada el alma empieza a pedir es eso. Esto. La conexión otra vez. Pero esa voz está siempre ahí latente. Quiero explicar eso para que lo entendamos. En el momento que tengan preguntas, las hacen. El símbolo es un auténtico pan cotidiano que se encuentra
en la naturaleza y en nuestra propia existencia. Y la conciencia. Y la conciencia. O sea, el símbolo es algo que está ahí. Una flor, no le extraña entonces que una flor se parezca a un sol, pero nosotros vemos el sol, pero cuánta realidad hay que nosotros no conocemos y que está camuflado ahí y está dentro de nosotros. En el proceso de respiración, ¿qué se está describiendo a nivel cósmico? Sí, pero nosotros, eso es tan común respirar que para nosotros Es automático. Porque si ponen la respiración como algo consciente, nadie sobrevive. Por eso lo ponen hasta automático para que esté. correcto. El símbolo es un puente, bueno, eso ya lo habíamos dicho, Está hablando del misterio y terminó hablando del símbolo. porque voy hacia allá el misterio, porque es a través del... Sin el auxilio de la simbología, ninguna escritura sagrada antigua puede ser comprendida correctamente. Las escrituras sagradas, hablo de la Biblia, el Popol Vuh, o sea, la gente comete el error. Mire, ¿cuántos grupos dicen la palabra de Dios y se refieren a la Biblia? Y le interpretan a la letra muerta. Y usted les ve la vida enredados. Odian hasta el hermano porque no es del mismo grupo de ellos. Los símbolos no solo son gráficos. Existen muchos símbolos que son los mudras, por ejemplo. Las posturas de artes marciales, llamados katas en Japón y kuen en China, los movimientos de danza árabe describen, son símbolos con el cuerpo. De hecho, el cuerpo de cada uno de nosotros es un símbolo que encierra grandes verdades y únicas verdades que solo las tiene cada uno humano. Y eso solo es entendido por los iniciados, los símbolos. Mientras usted no aprenda a leer el símbolo, papito, mamita, no va a pasar de ser un simple aprendiz. Si va a esperar que esté Guillermo siempre para que le lea el símbolo, perdió el año. Ahora, ¿cuál es la mejor herramienta para leer el símbolo? Artes meditativas, mucho tai chi, mucha runa, mucha yoga, pero para mí lo que he visto es el tai chi, lo que más trabaja ese hemisferio derecho de una forma dinámica. Pero todas las artes, pintar, música, todo eso trabaja. De ahí ese anhelo profundo que mucho humano, que todos cuando éramos jóvenes queríamos tocar un instrumento, crear algo, o éramos pintores o esculpíamos. Yo creo que todo niño siente ese impulso. Sí. Que escribir poemas, que cantar, que esculpir, que pintar, que tocar un instrumento, siempre es eso, es esa necesidad profunda. Ya cuando cogemos obligaciones, cuando nos volvemos adultos, sí, perdemos la conexión, sí, y solo nos dedicamos a sobrevivir. Entonces, las palabras, las leyendas, los mitos, los cuentos son también símbolos hablados. Por eso el Maestro Jesús decía, ahí hay sabiduría. El que tenga ojos, vea. El que tenga oídos, oiga. Y el que tenga entendimiento, entienda. Entonces, símbolos. Y los rituales tienen símbolos en la fórmula, en las palabras y los símbolos que hay en el altar. Cuando se hace un ritual se manipula todo eso, que te puede arrullar porque el símbolo te arrulla muy bueno y vos salís allá contemplativo, más el incienso, más los perfumes, más la música, y vos puedes salir como flotando y te arrulla eso, o te ayuda eso a despertar y pillar que dónde está la montaña. Muy bien, vamos entonces a entrar de lleno con el misterio.
todos los símbolos antiguos tienen un significado profundo y filosófico. Profundo y filosófico. ¿De qué? De esas realidades que está narrando, ya sea psicológicas, ya sea cosmológicas, teogónicas o de cualquier índole. Cuando hablamos del ritual, porque el ritual tiene muchos elementos, tanto el energético como el ejercicio para la conciencia, tema que tenemos que trabajar más adelante, el tema de los rituales, que es la historia, todo ese cuento de eso. Entonces, cuando damos eso, entonces la cátedra para la conciencia. ¿Cuál es el significado profundo y filosófico que hay detrás del símbolo? Del símbolo. Si no conoces esto, y por eso le hacemos énfasis al símbolo, mucho menos vas a ser capaz de leer el misterio. Y entonces ahí, en base a eso, lo que hablábamos la vez pasada, que entonces en los mitos, los antiguos, lo que dicen pues los iniciados fue que ahí los mitos dejaron la disciplina del arcano, así la llamaban ellos. Pero el arcano son los secretos. Por eso, o sea, que dentro del mito estaba toda la doctrina de cómo usted accedía al misterio. Según pues... ¿Pero cuál mito? O sea, en los mitos, por ejemplo, el mito de Dionisio, el mito de... Claro, lo que pasa es que... Todos esos mitos. Lo que pasa es que en los mitos, leyenda es sinónimo de mitos. Y todas las historias de los dioses, o sea, toda la cosmogonía, o sea, el origen de la creación y la teogonía, ciencias que desaparecieron hoy en día de la ciencia oficial. Sí, ahora lo que es teogonía, cosmogonía, cosmogénesis, eso por lo general no se toca. Y eran las materias obligatorias antiguamente para los filósofos y los sacerdotes, que eran los tesos de su época. Pero eso ya no existe. Todas esas cosmogonías y teogonías nacían de mitos. Porque detrás del mito estaba la realidad existencial. ¿Qué narran los mitos y la leyenda? Realidades que existen pero que no son físicas, o que son energéticas, o psicológicas, o espirituales. Y a la ciencia oficial, que cortó el misterio, no le interesa para nada eso. Si es lo que hace la universidad. En la universidad usted no va a estudiar, estudia la teología, pero muy desde afuera, no la teogonía. Sí, eso está fuera de ese paseo. Queda claro el asunto. Entonces leyenda y mito son sinónimos. Y leyenda viene de leyendo, era para leer. Un mensaje escrito en símbolos para leer. Entonces entran los mitos de Hércules, los mitos de Dioniso, todos los aquellos de los dioses, donde ya sabemos que dioses eran fuerzas o energías o inteligencias o conciencias de la naturaleza, de la existencia. Queda claro el concepto de lo que eran dioses. Cuando se habla de Dioniso, cuando se habla de Hércules, cuando se habla de Apolo, cuando se habla de Ares, no se está hablando de un personaje. Cuando se habla de Zeus, Ya, pero ahí hay una pequeña... Lo de Zacarías y Chin, ellos plantean de que esos personajes como tal vienen a ser ellos. existieron. Pueden existir en forma física. Total, es como Jesús, el mito del Cristo. Todo mito tiene, o sea, todas esas historias de los héroes solares tienen un contexto histórico que muchas veces no coincide con todo lo que conocemos. Un contexto mítico y un contexto místico. No olvidemos esos tres elementos. En los héroes solares. Y el personaje de Hércules como tal parece que existió, como la Troya antigua, sí. Y era hijo de un dios.
Y estos dioses eran los extraterrestres que tuvieron hijos. Y aquí ellos mismos se rebelaron, eso es un cuento. Ya hablamos de los titanes, de que habla los titanes, de los titanes de los griegos y de los gigantes de los nórdicos, que fueron dioses, que fueron matados por los dioses sus hijos. Y ya vimos que dijimos que eran las fuerzas primarias cosmológicas de la creación. Es lógico. Fuerzas primarias salvajes. Salvajes de la creación. Todo cuando hubo ese Big Bang, eso ahí, todo, esas fuerzas que eran titánicas tuvieron que ser destruidas por lo que es el padre de los dioses, lo que dio origen a todo, ya sea el Zeus griego como el Odín nórdico. Pero ya nosotros tenemos que ir entendiendo eso. Que es lógico que hay que llevarlo a la forma antropomórfica para poderlo entender. Si fuéramos conejos, entonces le veríamos forma de conejo, sí, le daríamos una descripción a eso, pero es como para que entendamos pues eso. Entonces todo eso es simbólico. Así como solo hay una humanidad con muchas razas y costumbres, también hay una sola religión, la religión cósmica universal, con muchas instituciones religiosas. Y ninguna es mala. El maestro Samael dice, todas son perlas preciosas engarzadas en el hilo de oro de la divinidad. Lo que pasa es que hay diferentes niveles. Como la educación. No está más avanzado un ingeniero haciendo una especialización que un niño que está haciendo segundo de primaria. Pero sí, me imagino que todo es un proceso. Son diferentes niveles de un proceso. No es más uno que otro. Correcto. Es lo que plantea esto. Todas las teogonías han surgido no solo de un solo origen común, sino también que manejan un lenguaje esotérico universal y misterioso. Todas las teogonías. ¿Y quién hace todo eso? ¿Quién las estudia? Es la única. No es la mejor, dije la única. Sí. No todos sienten en el anhelo de ser gnósticos. Alguna vez tenía una discusión con alguien por eso. No por ser gnóstico se es mejor. De hecho, usted puede estar en una partecita, digamos en el Vedanta, en el taoísmo, en el chamanismo, en el nórdico, en cualquier fracción. Y usted allí va a encontrar todas las claves que te llevan al origen. ¿Queda claro? Y todos son caminos válidos. Pero la gnosis es el que... El gnóstico, la gnosis son para aquellos seres tan ávidos, tan ávidos, tan ávidos, que no los llena estar en una sola. Que les interesa conocer la raíz de la existencia en su totalidad. Son esos los que nos metemos por este camino. Pero no es el mejor, ni el único. ¿Queda claro? Porque eso se presta para mala interpretación. Solo si su alma es ávida de conocimiento, de que hay gente que con solo tener ahí paz interior, sí, con tener una relación estable, como tiene. Yo pienso que todos, en algún momento de su evolución, su alma le va a clamar por ser gnóstico. ¿Queda claro? Llega un momento donde ya no lo va a satisfacer estar cómodamente en una institución de paz interior. Va a querer tener respuestas, conocer, saber. Los sabios antiguos poseían la clave de ese lenguaje antiguo y lo utilizaban con éxito. ¿De cuál lenguaje? Ese lenguaje misterioso. El lenguaje del símbolo es el lenguaje del misterio, que yace en lo más profundo de la existencia. Este gran sistema arcaico conocido
como la ciencia sagrada de la sabiduría, está contenida y puede encontrarse en todas las religiones antiguas. Por eso la gnosis ha bebido de todas. De los nórdicos coge algo, de los aztecas, mayas, toltecas coge algo, de los hindúes, Vedanta, de los taitas, va y bebe en todo. Cosa que no han entendido mucho y dicen que la gnosis se saborea en todas partes. Y es que es a llegar a lo mismo, pero que cada uno lo dice de una forma diferente. Por eso es que se coge todo. Es buscar como las grandes jerarquías divinas encargadas de construir la evolución humana en este planeta y de acuerdo con las leyes cósmicas gobernantes de la evolución humana, ofrecieron sus místicas revelaciones y enseñanzas, construyendo una especie de representaciones teatrales en cuya estructura se encuentra viviente la sabiduría. De ahí es de donde surgen, antes de la escritura, los dramas o sea, eso está en la existencia. Ya les dije, Dios, el diablo, la polaridad, la nada, el todo, sí, la bebida, la sexualidad, sí, la creación, todo es un misterio, el amor, sí, eso está en la creación. Pero los grandes maestros de la evolución encargados de este paseo para facilitarnos las cosas, antes de la escritura montaron eso. De ahí surgen las antiguas escuelas de misterios que existieron en toda la humanidad antigua, Grecia, Persia, India, sí. Y eran dramas teatrales donde, claro, ¿se acuerdan cómo se escribían los libros primero? Estaban más en contacto con el alma y con el espíritu. La Divina Comedia, su original, es compuesto en prosa. La Ilíada y la Odisea son compuestas en prosa, versos. Eso era arte pura. Vayan a ver ahora un poema. Uno me ponía a ver un poema y yo no le veo rima, no le veo. Y ya me dije que era el poema que escribí. Y eso es lo que hay. Basura, y así en las canciones. Dígame, escribir libros como la Divina Comedia del Dante Alighieri, de más de 1000 páginas, escritas dando toda una historia en prosa, donde rima la primera con la segunda y la tercera con la cuarta. Miles de páginas. Eso se necesitaba, era un cerebro potentísimo y una conexión con el arte. Entonces era el tiempo del misterio, era el tiempo en que los dioses estaban aquí, caminaban entre los hombres. Da Vinci, todo. Pero estos personajes ya fueron canalizaciones de eso, porque ya Da Vinci fue ahora en el siglo XVIII, sí, lo mismo como Miguel Ángel y Mozart, pues esos eran unos genios. Bach escribió nada más 208 cantatas religiosas, sin cantar las profanas. Y Mozart, eso era como el bebé agua. O sea, esos manes estaban conectados con la fuente suprema. Y todos los veía usted y eran rayados. Sí. Todos rayados pues para su época. Sí, rayados total. Pero estoy hablando de épocas desde 900 antes de Cristo, que es a lo que se le atribuye la época de la Ilíada, la Odisea. Sí. A estas representaciones se le dio el nombre de misterios. Entre los más conocidos están los misterios de Leucis, los misterios de Delfos, los misterios de Órficos, sí, por hablar solo de algunos de ellos. Pero yo ya les hablé de los misterios de Dios, los misterios de la totalidad, del vacío, de la polaridad, cosas que van más allá. Que diremos los de Abraxa, los de Dionisio, los de Bafómeto. Y la gnosis es para eso. Mire lo que dice, lo dice este libro de la Iglesia Gnóstica. Y usted puede llevar 20, ¿cuánto lleva usted en la gnosis? 15 años. ¿Cuánto tiempo de los 15 años han dedicado a estudiar, a conocer los misterios? Y es aquí en Antioquia, donde por lo menos los misterios es una cantaleta de Guillermo Pérez.
¿Qué diremos en cualquier parte del mundo donde la gnosis no se toca eso? Yo pretendo que algún día demos el salto. Espero. Claro que me tiene sin cuidado si lo hacen o no. Pero me gustaría un grupo dedicados a penetrar en la gnosis del signo y el misterio. Sí. De pronto volverían algún día a las escuelas de misterio. 15 años con la cantaleta podría ser ni nada. No, y eso que hay gente que hasta 20 y 30 años. Sí. Para ir terminando, quiero hablar de unos requisitos. Ojo que este cuento del misterio tiene su... El primer paso en la gnosis es el conocimiento de sí mismo. ¿O no? No se te hizo, es lo primero. Pero ojo, para penetrar en los misterios, aquí viene el secreto. Dicen que los iniciados y grandes maestros no entregaban a los impreparados las llaves del reino interior. ¿Cuáles son las llaves del reino interior? Los símbolos. Por eso los grandes misterios jamás han sido revelados públicamente, debido a que es un arma de doble filo que, al igual que redime y sana, mata y condena. Es por esta intención buena intención, que le negaron los padres del catolicismo y del cristianismo a la gente el acceso al conocimiento. Digo yo, ¿y quiénes son ellos para decir quién o no está preparado? Porque ya es que lo desconocen, pero los padres del cristianismo que le negaron a la gente las verdades fue por esto, porque realmente es un arma de doble filo. Ellos pensaban que con eso se iba a dañar la gente. Se iba a destruir, entonces ellos crearon códigos morales para que la gente por lo menos no se destruyera. Hay un libro, se llama el Hua Hu Chin, uno de los libros de Lao Tse. Sí, ese texto habla del cultivo, de la dual cultivación. Se escribe como Guillermo. Hua Hu Chin. El libro de la dual cultivación. Y los obispos de la iglesia gnóstica solo lo tenían para los obispos, y a la gente no le permitían leer eso. De hecho, yo, para conseguir una copia, muy mala copia, que me tocó conseguirla a la fuerza, hospedé un día a un obispo en mi casa, y mientras se fue partiendo del principio de que el cielo se toma por asalto. Sí, cogí mientras él estaba haciendo una vuelta, porque no nos permitían tener acceso al libro. Fui y le saqué una copia ahí como pude, para poder tener acceso al libro. Sí. Saber que se lo conviene. Y desde cuándo hacer vuelta esta semana. Entonces, no, yo por lo general esos conocimientos los entrego a la gente, lo pongo por ahí para que la gente lo vea. Me parece que el que está preparado lo ve y el que no. Sí. Pero como habla de la dual cultivación, se presta para que usted puede cultivar el lado oscuro y puede coger y enredarse por ahí. Y desde la cábala profunda y el real, ese es otro camino para llegar. Y el maestro Samael lo dice, en la cábala, ¿acuerdan cuando estudiaron la cábala? Que habían seres que negaban a eso y que se metían totalmente por el lado oscuro. No hay nada de malo, pero ¿qué? Buscando tener una sociedad en equilibrio, le montaron un montón de cosas a la casa. Es un requisito indispensable para poder penetrar en los grandes misterios del reino interior, el haber logrado el dominio de sí mismo. La primera premisa en las primeras cámaras es: conócete a ti mismo. Y ahí se quedó la mayoría. Pero la segunda es dominarse a sí mismo. Solo ahí usted está listo para el misterio. ¿Cómo se va a meter con Bafómeto, con Dionisos, con Abraxas, con la serpiente, si no se domina a sí mismo? Y dominarse a sí mismo no es yo me domino a sí mismo, yo me domino a sí mismo, yo me domino a sí mismo, yo me domino a sí mismo.
consumismo, yo no. Eso no es eso. Es disciplina, entrenamiento, ayuno, renuncia, enfrentarse a sus diablos, a sus demonios. Sí. Eso implica, por eso es que, por los maestros que comprendieron eso, en un momento, no nos metamos con eso, no nos metamos, aprovechemos esto más bien. Si no es ahora, ¿cuándo? ¿Para cuándo vamos a esperar? ¿Cuántos millones de años? ¿Cuántas existencias llevamos aquí copulando, teniendo hijos, teniendo fortunas, viviendo aquí en la materia, comiendo basura? Ya es hora de liberarnos de esta coraza de la materia. Si no ahora, ¿cuándo? Y eso no es caspa, no es de buena intención. Tenés que meterte con tus vacíos, tus carencias, tu naturaleza oscura, el animal reptil, el animal mamífero, tu sombra. Y eso viene del entrenamiento, del trabajo, dele y dele y dele y dele, para tener una posibilidad de hacerlo. Por eso es que esto es para poquito. Pero ese es el requisito. Ya saben para dónde van. Se entretienen ahí rico o nos metemos de lleno. Esa es la invitación. Esa es la propuesta. Quien se atreva prematuramente a despertar este dormido potencial sin haber dominado primero su naturaleza inferior, y por desgracia todos creemos que ya lo hemos logrado, pues excitaría las más groseras pasiones hasta el extremo de que fuera imposible dominarlas y aún resistirlas. ¿Queda claro? Pero ese no debe ser el problema, debe ser es una invitación a hacer el trabajo. Práctica, entrenamiento, fortalecer mi voluntad. Pienso que, si no ahora, ¿cuándo? Ya llegamos a la era de Acuario. ¿Qué más vamos a esperar? ¿Volver a empezar? De ahí que el conocimiento de estos misterios pueda resultar peligroso si no va acompañado de madurez emocional, responsabilidad individual y orientada hacia una espiritualidad positiva. Hay que conocerse a sí mismo para poder penetrar en el sendero del perfeccionamiento espiritual a través del misterio. Penetrar en el sendero del perfeccionamiento espiritual a través del misterio. Y ojo, aclaro, perfeccionamiento siempre lo entendemos desde el concepto religioso como ser bueno. Desde el concepto esotérico en la cruda realidad, no es ser bueno, es ser completos, integrando todo lo que es la naturaleza total de la existencia. La oscuridad como soporte de la luz y el animal como soporte de vida. Por eso es que este camino ha sido y es peligroso cuando se aborda como es. No les garantizo que salgan vivos de aquí. De hecho, no conozco el primero que haya salido vivo de aquí, de este planeta. Entonces, si ya estamos condenados a muerte, ¿qué más nos queda? Vamos a seguir sacando disculpa del hijo, de los hijos, de la pareja, del cuerpecito. Sin embargo, los misterios de la iniciación interna no están profundamente ocultos, sino que se les descubre. Si no se les descubre, es debido a que están velados con símbolos y alegorías, para que solo los preparados tengan acceso a ellos. Cuando un hombre se detiene a leer el lenguaje del símbolo con el que están escritas todas las religiones del mundo, el velo de sus ojos y la ceguera desaparecerá. Todos los grandes misterios se encuentran
en el mismo cuerpo del hombre, y es allí donde se debe levantar el velo. Muy bien. Lo dicho anteriormente es una de las tantas razones porque la doctrina gnóstica es la del conocimiento del símbolo y el misterio. Y es la iglesia gnóstica una de las únicas depositarias de este conocimiento. ¿Alguna pregunta? No, Guille, que ahí en esas frases insinúa muchas cosas usted ahí. O sea, detrás de esas frases hay un poco de insinuación. Por ejemplo, esa que dice al final del que está en el cuerpo, una insinuación ahí que se nota. Lo único que puede uno es mostrar la puerta. Como dice el ritual de iniciación gnóstica, si algún día pasarán por él, es hasta aquí te trajimos, de aquí para allá tienes que llegar por ti mismo. Mostramos puertas. Porque el misterio es único para cada quien. Así siendo un misterio, siendo el mismo. Ya deja de ser misterio para el que lo vive, pero sigue siendo un misterio. Por eso el misterio no puede ser revelado por una adepto. No muestra la puerta. Dionisos ahí está. Cada quien empieza de acuerdo a su evolución, a sus vacíos, a todo. Mirar y entender el asunto. Esa es la razón de ser de la iglesia gnóstica. Allí no entramos para ser buenos. Allí no entramos para mejorar. Eso es algo que puede resultar, pues, pero sí. Entramos a conocer los misterios para algún día vivirlos y acercarnos a la realidad de la existencia. Jung el gnóstico decía: no quiero ser bueno, solo ser completo, con todo lo que eso significa. No sé qué dudas, qué inquietudes. Mire que siempre había mucho que hablar en torno al misterio, a pesar de que no se dice en el fondo qué es. Yo le iba a preguntar, ¿no? Más adelante vamos a estudiar ya los misterios particularmente, vamos a hacer un estudio de eso. Vea, yo no lo he hecho, lo he intentado de varias formas en la segunda cámara. No lo he perseguido, no lo he hecho porque para mí no dan la nota, con todo el respeto que los hermanos me merecen. Sí. Hemos hecho estudios intelectuales. Temas de segunda cámara está acercarnos a los misterios de Hércules, que son todos los procesos del alma, los 12 trabajos de Hércules. Hay todo un tema para hacerlo durante un año. Sí. De haber un grupo que no me refiero que intelectualice. Sí. De hecho lo hice con muchos hermanos muchos años atrás. A los años los oía decir, no, eso nunca lo... Y sé que lo tenían anotado por ahí. 2 o 3 años hicimos ese estudio. Después les preguntaba, o otros les preguntaban, no, aquí no hemos visto eso. Yo quería ponerme a llorar de la tristeza. Hermanos disquinstructores con eso. O los vi uno en el comportamiento, común y silvestre, como llenándose de mocos, peor que cualquier persona de la calle. Después de que ha trabajado conmigo, y es que años el misterio de los trabajos de él. Yo me quería poner a llorar de tristeza. No es que nos sintamos, no es que el ego no se exprese, es que eso está ahí. ¿Sí? Pero mi anhelo es eso. Sí, mi anhelo es que algún día, ojalá retomar, lo he querido, lo he intentado retomar. En la segunda cámara no es solo, nos vamos a cocinar con los rituales, claro, pero hay que sacar tiempo para estudiar los misterios de Abraxas, los misterios del Baphomet, los misterios de Dioniso, los misterios de Hércules. Sí, el alma nos irá diciendo. Sí, porque pero sería muy bueno hacer un estudio bien profundo de todos esos misterios. De hecho, para eso sería la segunda cámara, desde donde yo, Guillermo León Pérez, lo entiendo. Porque hacer el ritual es acercarnos a eso, pero igual hay que hacer, o sea, y a eso, todos los rituales lo tocan, pero solo lo tocan, lo describen. Ojalá algún día me añoro. La vida ha sido benéfica conmigo.
La vida ha sido benevolente conmigo, porque sin estar en esto, yo aquí conocí los misterios desde el símbolo, pero en algunos escenarios la vida me llevó, sin yo proponérmelo, casi que a quemarropa, la vida me llevó a vivir en una forma arquetípica muchos de estos misterios. Sí. Cuando estás listo, las cosas llegan. No tienes que forzar procesos. Pero qué rico fuera que hubiera una auténtica escuela de misterios, sí, para revivir los misterios en la medida posible. No es entrar a satisfacer bajas pasiones como es lo que mucho que pretendemos. Yo añoro, no, los misterios de Dioniso para estar en orgía. No, no es eso. Que a veces son solo nuestros apetitos y bajas pasiones y nuestra naturaleza oscura la que clama por eso. Sino realmente acercarnos a la creación, a la existencia, a los misterios de Shiva, el destructor, por ejemplo. Ojalá, pero eso no depende de mí, eso depende de la vida. La vida te pone lo que necesita, es una cuestión de que se puede ganar. La necesidad de alma de los hermanos que han pasado hasta el momento es esa, por eso no es malo. Su alma no clamaba más. Ustedes de pronto traen un poquito más la chispa a lo oscuro, entonces de pronto pueden estar un poquito preparados para empezar el estudio, no para vivirlos, ¿sí? En su momento cada quien, ya ustedes saben el cuento, la vida. Si se preparan ustedes interiormente, ella se encarga. Si no ustedes mueren un dedo, de ponerlos de cara con eso. Porque el misterio está en la vida. Y no son tanto los sexuales de anhelos y deseos o apetitos, ¿no? Porque es que meterse, por ejemplo, con los misterios del bafómetro, toda nuestra naturaleza oscura y bestial, es de erizarse la piel. Pues no son cosas fáciles. Pero ese es el reto así es como veo yo la gnosis. Pero como no la he podido vivir con grupos, sí, sé que son niños que están aprendiendo, que apenas están en kinder, su vida ha de pasar procesos, sí. Entonces, ¿qué hago? La vida misma me ha llevado a mí a lo que deba vivir. Hay cosas que no he podido tener acceso. Pero hasta ahí es normal. Cada quien llegará hasta donde tenga que llegar. Algún día tienen que nacer. Considero que hacia el futuro esta iglesia será una de las custodias de los misterios. Yo sigo perseverando en sostener, aunque sea teóricamente, toda esta estructura. Pero esa es la idea, que empecemos por lo menos a estudiarlo teóricamente. Y cuando está listo y preparado, el universo se encarga de llevar. Si te toca, te facilita las cosas a través de cualquier escenario. Si tenemos la valentía de reconocerlo y enfrentarlo. Porque lo primero le digo, cuando la vida me puso contra la pared en varios eventos así, era querer salir corriendo. Y desafortunadamente no tenía por dónde. O sea, lo único que me tocaba era encararlo con lo mejor que tuviera. ¿Y qué era lo mejor que tuviera? Mi conciencia y mi entrenamiento. Ya no había para dónde correr. Entonces, pero eso es algo que no lo busca uno. Si lo buscas, vas por el camino equivocado. Que yo me voy a ir a buscar donde quedan los misterios de Eleusis, pues. No, eso no es una cuestión sino que es una cuestión de que eso te busca a vos cuando estás listo. Pero me parece que empezarnos a acercar, a estudiar, por ejemplo, los misterios de Hércules. Vamos a empezar por ahí. Trabajar los misterios de Dioniso. Todos estamos abocados al licor, a la bebida. Vamos a profundizar sobre eso. No para desbordarme por el licor, sino detrás que hay, porque hay una cuestión más allá solo de la bebida. Sí. No, es que sí, porque y la verdad, nosotros hace muchos años venimos cascando y estudiando eso. No, y la gente anda embebida en eso, anda en el sexo, en el licor, y cada vez hay más libertaje sexual y libertaje de cosas, de pasiones, de cosas, hasta el punto de matar, asesinar. Y eso es parte de llamados espirituales, mal canalizados.
Interesante empezar, bueno, yo por qué siento esto, por qué me atrae esto, por qué me jala esto, a mí por qué cuando yo le permito que eso salga, porque por ahí hay una moral que, no, es que no dejo ni que se me acerque, por allá adentro la conjuro, otra vez cuando vos dejas que... Cuando usted la deja que, pues, que se salga. Que empiece a expresarse, no, expresarse, porque es que uno ni se atreve a dejar que llegue. El pensamiento, ese pensamiento corrupto, prostituido, morboso, asesino, que uno por lo general no se atreve ni a darse la posibilidad de sentirlo. El problema es que cuando lo siente, si no está muy preparado, se puede desbordar. Y si ahí de pronto encuentra el patrocinio de un maestro de una escuela, o el acolitaje, donde uno termina, sí, desbordándose. Por eso sí, más que todo la frase que usted dice ahí, que primero pues uno conocer, pues saber quién Y saber hasta dónde me meto. Si yo sé que de aquí para allá tengo rabo de paja, ¿hasta dónde puedo llegar? si yo veo que de aquí para allá tengo rabo de paja, no me meto, más bien para no chupar madera. Sí. Y ahí es donde entra el entrenamiento, y entra el tiempo de ayuno, sí, porque esto no es de paja, esto es de... Bueno, muchachos, les agradezco mucho. Tema pendiente, tenemos, oiga, entonces tenemos el tema del diezmo, todos tenemos el documento. Diezmo como principio de conciencia. Mira, Bueno.